Bueno, hoy martes 3 de agosto empezamos un nuevo tema. Ya sabemos que estamos en la unidad número 3, el tema 8 titulado El país donde vivió Jesús. Los objetivos este, de este tema es describir el país donde vivió, sí, donde Jesús vivió y conocer la realidad política y social de Palestina. ¿Sí? Vamos a conocer cuáles eran los grupos que estaban allí conformados, cómo estaba políticamente administrada, en fin, los lugares donde estuvo Jesús, cómo es el monte Sinaí, el río Jordán, en fin, los sitios que fueron importantes en la vida de Jesús, ¿sí? En los sitios que él visitó, porque sabemos que Jesús no se quedó en un solo lugar, sino que él comenzó a predicar e ir a a varias aldeas, como se decía en esa época, a varias tribus, ¿sí? En las cuales él estuvo presente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un recorrido primero geográfico a saber de qué estamos hablando o en qué parte del mundo nos vamos a ubicar. ¿Sí? ¿Sabes dónde nació Jesús? ¿Dónde vivió con sus padres? ¿Dónde fue bautizado? ¿Dónde hizo su primer milagro? ¿Dónde murió y dio su vida por nosotros? Todas esas preguntas las vamos a resolver porque siempre nos han hablado, no, que Jesús vivió en tal parte, pero vamos a conocer ese lugar, ¿sí? Vamos a conocer ese lugar. ¿Listo? Entonces, primero que todo, hay que tener claro la ubicación, ¿sí? La ubicación, porque yo les puedo estar hablando de Israel, Palestina, Judea, pero ¿dónde está eso realmente? ¿Sí? ¿Dónde está eso realmente? Entonces la tierra donde nació y vivió Jesús, porque Él no salió de allí, no hay, pues, digamos, investigaciones que comprueben que Jesús estuvo en Roma o que estuvo aquí en Colombia o que tomó un barco y comenzó a navegar por todo el mundo. No, eso es totalmente falso o no está comprobado de que Jesús haya salido de Palestina, de esa región que fue donde él vivió. ¿Sí? Ha recibido diversos nombres. Esa tierra donde él vivió ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia. En la época de los descendientes de Abraham se llamó Canaán, después se llamó Judea y sus habitantes eran los judíos. Más tarde a los romanos le pusieron Palestina, actualmente se llama Israel. Yo creo que ya ustedes relacionan el país, pero de igual forma vamos a hacer ese viaje a Israel. ¿Oyeron? Yo voy a costear, voy a patrocinar el viaje. Nos vamos en un avión hacia Israel a conocer el país donde vivió Jesús. Así que pidan permiso allá a sus papás porque nos vamos para Israel. Nos vamos para Israel a conocer la Tierra Santa, como también se le ha llamado, la cuna de las grandes religiones del judaísmo y del cristianismo. Sabemos que Israel hoy por hoy es un país donde están la gran mayoría de judíos y de cristianos también, porque ahí también nació el cristianismo. ¿Sí? Primero fue el judaísmo y luego fue el cristianismo que surgió del judaísmo. ¿Sí? El mar Mediterráneo, que también vamos a ver dónde está ese mar Mediterráneo, porque a mí me gusta mucho que ustedes conozcan el mundo, o sea, se ubiquen, que a veces uno hable y ustedes, ¿dónde será eso? ¿Sí?
El mar Mediterráneo baña las costas de Palestina. El río Jordán cruza el país de norte a sur y forma un valle con mucha vegetación y tierras fértiles. En ellos se destacan el mar de Galilea, donde abunda la pesca, y el mar Muerto. Bueno, ¿y el mar Muerto eso qué es? Ya les explico en qué consiste el mar Muerto, por qué se le llama así, que contiene una gran cantidad de sal que impide que vivan plantas o animales. Ahí está la respuesta. Se le llama mar muerto porque tiene mucha sal. Sí, sabemos que el agua del mar es salada, pero este tiene mucha más sal, ¿sí? Y allí no hay vida. O sea, y no es difícil que exista vida porque al ver mucha sal, la sal ustedes saben que daña o destruye a mucha cantidad, ¿sí? Pero se hace turismo recreativo. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente va y ahí no pueden flotar, ahí no se hunden. En el mar muerto la gente no se hunde porque como tiene mucha sal o ahí hay una cuestión de densidad, creo que es la gente no se hunde, todo flota, si la gente no se hunde. ¿Sí? No sé si alguno ha visto una vez algún un documental, pero ahí hay una curiosidad. Entonces, esa región de la que nos están hablando es esta en los tiempos de la Biblia. Ahí nos hablaban del lago de Galilea, ¿sí? Del mar Mediterráneo, del río Jordán que cruza de norte a sur y el mar Muerto. Eso hoy en día existe, ya vamos a mirar en la realidad, ¿sí? ¿Dónde está ubicado esto? Y en ese tiempo estaba dividida por regiones, ¿sí? Galilea, que los que eran de eso eran llamados Galileos, ¿sí? Y aquí está la aldea de Nazaret, que estaba ubicada en Galilea, ¿sí? Que era una región, o sea, estaba dividida, creo que era en 3 o 4 regiones. Aquí nos aparecen 3. Al norte Galilea, Samaria en el centro, ¿sí? Samaria, los samarios, los samaritanos, ¿sí? Y Judea, que aquí está Belén, ¿sí? Judea, que era una región, y todo esto estaba controlado por los romanos, más en unas partes que en otras, ¿sí? Y el mar Mediterráneo, que era un importante flujo de comercio en ese tiempo, ¿sí? Entonces, y la capital, Jerusalén, ¿sí? Miren que también ahí comen nombres de aldeas o de tribus que conocemos en la Biblia y que hemos escuchado en la Biblia. ¿Listo? Entonces, como lo prometido es deuda, entonces nos vamos para Israel a conocer ese país. ¿Sí? Entonces, como pueden ver aquí en el Google Map, estamos aquí en Cartagena, ¿verdad? Estamos aquí ubicados, Cartagena, tomamos un avión y cruzamos todo el océano. ¿Cuál? ¿Cómo se llama este océano? Atlántico. El océano Atlántico, muy bien, exactamente, el océano Atlántico. Cruzamos, pasamos ¿por qué continente? Europa. Eso es de África. África, el continente africano, ¿sí? Europa está aquí arribita. Bueno, de igual manera vamos a suponer que pasamos por aquí. Entonces, nos ubicamos en esta parte del mundo que se conoce como el Oriente Medio. ¿Sí? El Oriente Medio, perdón. ¿Por qué? Oriente porque está en la parte oriental del mundo, ¿sí? En la parte oriental del mundo. Y Medio porque está aquí en toda la mitad. Sí, es una región desértica. Aquí nacen las grandes civilizaciones del mundo. Si ya han escuchado
les han dado en la clase de sociales que aquí nació la civilización. ¿Cuál? ¿Qué civilización nació aquí entre Irak e Irán? ¿Qué civilización nació ahí? La región de Mesopotamia, ¿sí? Una de las primeras civilizaciones del mundo nacieron aquí entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? Bueno, entonces mire, este es el mar Mediterráneo, el famoso mar Mediterráneo, que está aquí llegando a África, la parte norte de África, Europa, aquí está Italia, la botica, ¿sí? Roma, donde todo esto estaba controlado por el Imperio Romano, ¿sí? Todo esto, esta parte, ¿sí? En esa época estaba controlado por los romanos. Todo esto, imagínense, todo esto estaba en manos de los romanos porque los romanos fue un imperio, como su nombre lo dice, un imperio que llegó, que tenía poder militar y que ellos iban, digamos, conquistando todos estos sitios, ¿sí? Todos estos lugares de Europa. Así que eso llegó, ellos llegaron a esta parte del mundo. Miren que aquí ya nos aparece Israel. Esta parte es donde nació Jesús y donde él estuvo, ¿sí? Que hoy es Israel y sabemos que aquí hay un conflicto entre los Israel y los palestinos, que no sé cuál es el motivo por qué estas naciones se han destruido, sabiendo que es la Tierra Santa donde nació todo, ¿sí? Donde nació el cristianismo. Y bueno, ellos tienen ahí un conflicto porque los de Israel dicen que aquí hay terroristas, estos atacan a esto, en fin. No sé si una vez han alcanzado a ver las noticias que los israelitas tiran misiles hacia acá, estos tiran misiles, en fin, es una guerra de no acabar, ¿sí? Entonces, esta región desértica, esto se le conoce como la península eh, arábica, ¿sí? Este pedazo de tierra es la península arábica. Esto es desierto, totalmente desértico, pero esta región está un poco más pegada al mar, ¿sí? Aquí está Egipto, ya sabemos todo lo que pasó con los israelitas que salieron de Egipto, ¿sí? En fin, llegaron y el primer pueblo de Dios llegó a esta parte, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces nos ubicamos, esta fue la región, aquí está el río Jordán, del que también se habla, donde Jesús fue bautizado, ¿sí? Y el Mar Muerto, ¿sí? El Mar Muerto que también es allí mencionado, es uno de los, como les decía, el mar con más sal en el mundo, tiene mucha sal y ahí no hay vida, pero la gente puede ir y es visitado, ¿sí? Es visitado por gran cantidad de turistas porque la gente no se hunde, ¿sí? La gente no se hunde porque tiene mucho, algo ahí tiene que ver la sal que no hace que la gente se hunda, sino que flote. En fin, esto fue un sitio que es mencionado en la Biblia, el Mar Muerto, ¿sí? Entonces aquí vemos Belén, que hoy todavía existe una región muy pequeña o una tribu que según los datos y la tradición cristiana se alude de que aquí nació Jesús en la aldea de Belén, como dicen muchos, Jerusalén, el centro, la capital de Israel. Israel es el país, ¿sí me entienden? Israel es este pedazo aquí y Jerusalén es la capital, ¿sí? Aquí el Santo Sepulcro es el sitio en el cual se dice que fue donde murió Jesús, ¿sí?
donde murió Jesús. Vamos a ver si nos permite aquí hacer un recorrido, más o menos exactamente. Bueno, no nos deja hacer recorrido, pero sí, imágenes. Es el lugar sagrado para nosotros los cristianos. ¿Sí? El Santo Sepulcro. Miren cómo es por dentro, donde se dice que donde murió Jesús. ¿Sí? Ya les permito aquí. Denme un segundo aquí, mientras que me mandan una información aquí. Hay que ir, ¿oyeron? Hay que ir por allá. Algún día vamos. Sí, la iglesia del Santo Sepulcro. Miren toda la arquitectura. Esto es milenario, o sea, esto se ha mantenido tal como en la época de Jesús. Sí, ahí se construyó la iglesia y la antigüedad. Sí. Dice aquí que hace parte de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Sí? Dice, la iglesia contiene, según tradiciones que se remontan al menos al siglo IV, dos lugares sagrados en el cristianismo. El lugar donde Jesucristo fue crucificado, denominado el Calvario o en el monte Gólgota, y la tumba vacía de Jesús, donde fue enterrado y resucitó. Sí, allí está la tumba de Jesús, pero como dicen, la tumba vacía porque como él resucitó, entonces su cuerpo no está allí. ¿Sí? O sea, la iglesia se construyó encima de esa bóveda, por decirlo así, y ¿cómo es? Allí en el subterráneo está el Santo Sepulcro, ¿sí? Allí debajo de ella está. Abajo de esa iglesia está la tumba de Jesús. Exactamente, claro, ahí está la tumba de Jesús. Entonces, miren, Profe, sí, adelante. o sea, y a la tumba en donde dicen que murió Jesús y resucitó, ¿ahí se podrá entrar o habrá alguna rejilla que simplemente se pueda ver o algo? Yo creo que es donde se puede ver, pues bueno, aquí la tecnología, gracias a Dios, nos permite estar allá, pues hacer un pequeño recorrido, pues en estos momentos estamos allá, pues podemos ver la magnitud de las personas que visitan este sitio, porque es muy importante para nosotros los cristianos, porque allí está la bóveda o la tumba vacía de Jesús. ¿Sí? Vacía porque no hay nada, obviamente porque Jesús resucitó. ¿Listo? Entonces, como primer, digamos, acercamiento a los lugares donde estuvo Jesús, ahí tenemos el Santo Sepulcro o el Calvario, donde Jesús fue, ¿cómo es? Enterrado, ¿sí? Enterrado. Por acá hay muchos lugares. Sabemos que aquí también hay musulmanes, hay mezquitas. O sea, aquí en Israel hay judíos, hay cristianos y hay musulmanes. ¿Sí? Podemos encontrar aquí una gran variedad ¿cómo es? Eh, de religiones y conviven allí. ¿Sí? Vemos que la gran mayoría son iglesias cristianas. ¿Sí? Por acá nos aparece, vamos a buscar aquí, el Monte de los Olivos, también es un sitio importante, ¿sí? Que nos aparece allí en la Biblia. Ahorita vamos
referirnos a él y vamos a consultar allí, ¿sí? Bueno, habíamos visto, por ejemplo, bueno, ahorita más adelante vamos a revisar aquí, ¿sí? Bueno, el monte Sinaí, si alguno ha escuchado, ese fue el escenario de una de las escenas más importantes de la Biblia cuando Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Eso existió y eso existe hoy en día. Sí, el lago de Galilea, aquí está el Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro en la parte de, según la tradición cristiana, aquí donde fue enterrado y donde resucitó Jesús. ¿Sí? El río Jordán, la mayoría de los templos y restos que quedan de la época de Jesucristo se encuentran en los alrededores del río Jordán. En Jordania, en la parte del río que está a la altura de Betania, se encuentra la orilla donde Juan Bautista bautizó a Jesús, como yo les había dicho. ¿Sí? Ahí fue bautizado Jesús. Bueno, miren, ahorita volvemos aquí a esta parte, ¿sí? De donde estuvo Jesús, ¿sí? Por acá aparece Nazaret, también existe hoy en día, ¿sí? En fin, venlo aquí, Nazaret, una aldea, una tribu que obviamente no es como hoy en día, era más pequeña, en fin. Ustedes saben que todo eso ha sido el proceso histórico, ¿sí? El lago de Galilea, Cafarnaúm, también es una de las ciudades o pueblos que se mencionan en la Biblia. Por aquí está Tiberíades también, es una región que también se menciona, o un pueblo que se menciona en la Biblia. Y ya pues el cristianismo luego comenzó a expandirse por toda esta parte, ¿sí? ¿Sí? Toda esta parte del mundo. ¿Listo? Entonces, ahorita volvemos y vamos a lo que les estaba proyectando allí en la diapositiva para explicar otras cositas, ¿sí? Eso es un acercamiento, ¿ya? Entonces nos devolvemos acá a Colombia. Entonces, si ya tenemos ubicada la región, como ustedes pudieron ver allí, en la región, el país donde vivió Jesús y cómo hoy es en la actualidad, pues vamos a seguir mirando aquí algunas cositas, ¿sí? Por ejemplo, la vida pública de Jesús, cuando hablamos de la vida pública, hablamos de la vida de la cual se conoce, ¿sí? No de la vida privada, porque, bueno, hay muy pocos estudios que mencionan la vida privada de Jesús, ¿sí? O sea, esa etapa que está en el vacío, la etapa de la adolescencia de Jesús, no se sabe nada. Pues se sabe de la infancia, de los primeros años de él, luego se sabe, ya es cuando él tiene 30 años, en los años de predicación, pero lo que no hay certeza es eso, de esa adolescencia, digamos, desde los 15 o 18 años hasta los 28 años, a 10 años que no se sabe nada, porque no dejó rastro, no dejó informe, en fin, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, la vida pública de Jesús, ¿cuál fue esa vida pública? Bautizado en el río Jordán, Palestina, Jordania, Israel, por Juan el Bautista, 40 días en el desierto. Esto es para que tengamos en cuenta los sitios que yo les mostré anteriormente. Sí, ya sabemos que el río Jordán está y atraviesa todas estas regiones, y allí es donde fue bautizado Jesús. Sí, allí fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Sí, eso lo tenemos ya claro como uno de los sitios también importante en la vida de Jesús.
Empezó su evangelización con los discípulos en Galilea, región situada al norte de Israel, ¿sí? Esta que está aquí, un poquito al norte, que es la que vimos por allá donde está Nazaret, ¿sí? Situada entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Es un lago de agua dulce situado en la región oriente y perteneciente a Israel. Judea también es una región de Israel, o sea, de Palestina, que está más al sur. Sí, miren que está aquí más al sur. Entonces dice, parte montañosa del sur de la histórica tierra de Israel. Caná, aldea de pueblo de Galilea, actualmente no existe y no se ha dado con su ubicación. Caná, que era mencionado en la Biblia, o fue mencionada en la Biblia. Betsadia, Israel, zona geográfica. Betania fue una aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 2.5 kilómetros al este de Jerusalén. Ahorita vamos a mirar allí el Monte de los Olivos, el significado que tiene este. Cafarnaúm era un antiguo poblado ubicado en Galilea, hoy Israel, a orillas del mar de Galilea. Y ahí alcanzamos a ver un poquito, de igual manera ahorita hacemos el recorrido nuevamente. Corazán, aldea desierta a 2 millas de Cafarnaúm. Y Naín, creo que no sé, no alcanzo a ver allí, situado en el sur de Galilea, cerca de Nazaret y a 40 kilómetros de Cafarnaúm. ¿Sí? Entonces, miren, estamos viendo o estamos revisando esos sitios que fueron importantes en la vida de Jesús. ¿Sí? Entonces voy aquí ahora a proyectar un video. ¿Sí? Aquí hay mucho que decir, aquí hay mucho que buscar, ¿sí? Porque, ¿verdad? Hay muchos misterios, ¿sí? Sobre Jesús, ¿sí? Entonces voy a compartir un pequeño video que pues ahí nos van a explicar un poco sobre eso de cómo estaba Jerusalén allí, cómo es configurada. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir el video para que lo puedan ver y luego vamos ahí explorando más lugares. ¿Listo? Entonces estén atentos ahí a lo que se va a proyectar. ¿Así lo ven completo? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Jesús de Nazaret nació y vivió en la zona que hasta el día de hoy se la conoce como Palestina. A lo largo de la historia, esta región recibió diferentes nombres: Judea, Canaán, Israel, Tierra Santa. Todas estas denominaciones hacen referencia al mismo territorio, aunque sus límites sean algo difusos y no siempre coincidan entre sí. Desde el año 64 a.C., esta región formaba parte del Imperio Romano. Se trata de una zona montañosa que en esa época cobraba gran importancia por lo que significaba en las comunicaciones y el comercio. Toda la zona está recorrida por el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Palestina, en tiempos de Jesús, estaba dividida en 4 grandes provincias: Galilea, Samaria, Judea y Perea. Galilea era la provincia más al norte de toda la zona. Las ciudades principales de Galilea eran las de Naín y Caná, y entre ellas se encuentra la aldea de Nazaret en la que vivió Jesús. Nazaret quedaba, aproximadamente, a unos 140 kilómetros de Jerusalén. Galilea es una zona montañosa, pero su parte más baja se encuentra a las orillas del mar de Galilea, que también es conocido como mar de Tiberíades o Genesaret. Esta llanura era un camino de paso de las caravanas de comerciantes que iban hacia la ciudad de Damasco.
Por esta razón en toda la zona de Galilea había gran cantidad de extranjeros y se percibían múltiples culturas y costumbres. Por esta razón, todos los habitantes de Galilea eran considerados paganos, ya que sus costumbres religiosas eran menos rigurosas como consecuencia de este entramado cultural. Las casas de los campesinos de la zona eran pequeñas, y las grandes extensiones de tierra generalmente pertenecían al rey, sus familiares o algún comerciante rico. La provincia de Samaria estaba habitada por población de diferente origen. Si bien había en toda la zona una gran mezcla de razas, los samaritanos se consideraban auténticos judíos. Había una gran rivalidad entre esta provincia y la de Judea, ya que a lo largo de los años se habían generado diversas situaciones de conflicto e invasión que habían alimentado la rivalidad. Los samaritanos negaban la importancia religiosa de Jerusalén, y los judíos tomaban a los samaritanos como herejes. En Judea se encuentra la ciudad de Jerusalén, capital de la región y ciudad en la que se encuentra el templo. Jerusalén es una ciudad rodeada de desiertos y por lo tanto, una zona con gran cantidad de pobreza. La importancia de la zona es fundamentalmente religiosa, ya que no tiene ubicación estratégica para el comercio ni las comunicaciones. La tierra estaba en pocas manos. Y por esa razón toda esta zona había sido un lugar de gran convulsión social. Entre el año 57 al año 37 a.C., en tan solo 20 años, había habido 6 revueltas populares en Galilea. El pueblo seguía a cualquiera que le prometiera liberarse del impuesto que Roma había creado desde la invasión al territorio. Cada una de las provincias tenía un gobernador que respondía al Imperio Romano y que, por lo general, ejercían la autoridad reprimiendo con gran violencia cualquier situación que amenazara la estabilidad del orden político. Había gran pobreza y violencia como consecuencia del sistema político y económico en el que se vivía. En cuanto a lo religioso también había grandes conflictos. Toda la población de Palestina era muy creyente, pero no todos comprendían la religiosidad del mismo modo. Había en aquel entonces, diferentes grupos de personas que tenían mucho que ver en la vida religiosa del pueblo. Por un lado encontramos a los saduceos, que toman su nombre de Sadoc, que fue sumo sacerdote en tiempos de Salomón. Este grupo era integrado por las familias sacerdotales dirigentes, los principales comerciantes y las familias más ricas del campo. Era un grupo sumamente elitista, con gran poder económico e influencias políticas. Otro grupo era el de los sacerdotes. Ellos habían organizado al pueblo luego de la invasión babilonia en el año 538 a.C. y desde aquel entonces tenían un poder político y social que persistía aún en tiempos de Jesús. El sacerdocio no era una opción vocacional sino hereditaria. Según la ley, solo podían ser sacerdotes aquellos que fueran descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Por esta razón, formaban un círculo cerrado. Sin embargo, a partir de la invasión del Imperio Romano, el gobernador tenía la posibilidad de nombrar al sumo sacerdote. Desde ese entonces el cargo dejó de ser hereditario. La mayoría de ellos vivía en Jerusalén, lejos de Galilea, y eran los responsables del culto en el templo. Los ancianos aparecen siempre vinculados a los sacerdotes. Sin embargo, la palabra anciano, en el contexto del Evangelio, no necesariamente hace referencia a la edad. Son los jefes de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén. Tenían alianzas con el Imperio Romano, pues con ese orden político ellos lograban beneficios económicos. Los fariseos eran un grupo religioso caracterizado por su estricto conocimiento y cumplimiento de la ley. Para ellos la relación con Dios tenía esta característica y velaban porque todo el pueblo también la cumpliera. Ellos mismos habían terminado de configurar un código legal que contenía 613 leyes que regulaban la vida y el comportamiento del pueblo. Quienes no cumplían estas normas pasaban automáticamente a ser considerados impuros y, por lo tanto, excluidos de la vida social y religiosa. Por último encontramos a los escribas. Ellos también eran llamados doctores de la ley. Eran los responsables de la enseñanza y dedicaban su vida al estudio y la enseñanza de la ley de Dios. Sabían casi de memoria todo lo que enseñaban y eran reconocidos por su conocimiento. En la sociedad también había grupos definidos. Por un lado estaban los publicanos o recaudadores de impuestos. En aquel tiempo, los recaudadores no eran empleados del Estado, sino comerciantes que adquirían o compraban el derecho a recaudar impuestos. Pagaban una determinada suma de dinero al imperio, y lo que obtuvieran por encima de esa suma pasaba a ser dinero de su propiedad.
Era frecuente que el pueblo hebreo no conociera el sistema romano de recaudación de impuestos, pero tampoco se animaba a reclamar por temor a un castigo violento. Esto llevaba a que hubiera grandes abusos. Los recaudadores no siempre eran gente adinerada. En ocasiones, eran personas pobres que eran contratadas por jefes de las grandes familias de la zona. Sin embargo, quedaban marginados de la vida social y religiosa, pues eran considerados como traidores. Los celotes eran un grupo radicalizado que quería liberar al pueblo hebreo del dominio romano. Querían purificar el templo y la sociedad de la corrupción y las idolatrías. Eran profundamente religiosos, pero en tiempos de Jesús aún no lograban conformar una organización sólida. Eran grupos clandestinos con una sólida ideología religiosa y política que buscaba la liberación de Israel. El pueblo estaba, por lo tanto, a merced de las circunstancias. No existía defensa ni prevención. En caso de una enfermedad, mala cosecha, plaga u otros desastres, nadie lo ayudaba. Era muy sencillo quedar ubicado por fuera de la vida social como consecuencia de alguna inconducta, producto del desconocimiento de la ley, o como consecuencia de la necesidad a causa del agobio económico que el imperio generaba. La necesidad de comer, de vivir, de alimentar a la familia obligaba al pueblo a pagar los impuestos, a comprar mercaderías, a conseguir empleo, a hospedar visitantes. Todo esto debilitaba la identidad religiosa y los llevaba a moverse en los márgenes de la ley hebrea. Los sacerdotes, escribas y fariseos eran los portavoces de la religión oficial. Enseñaban y defendían los valores del templo, la ley y la pureza. Pero la impureza amenazaba por todos lados y la práctica de la religión con sus centenares de leyes y normas se convirtió en un peso que hacía sufrir a la mayoría de la población. En lugar de sentirse con agrado ante Dios, el pueblo se sentía rechazado y pecador. Un gran porcentaje de la población estaba marginado por causas económicas, sociales, étnicas, políticas, religiosas. Se excluía a los extranjeros, a los publicanos, a los soldados, a las prostitutas y pecadores, a los enfermos, a las mujeres, a los campesinos. En un mundo político que vulneraba a las personas, el sistema religioso se encargaba de excluirlos completamente. Este fue el mundo en el que le tocó nacer a Jesús. Bueno, ¿qué pudieron? Bueno, ahí nos hicieron un resumen de prácticamente de lo que vamos a ver durante estas 2 semanas. ¿Sí? Prácticamente el video nos mostró, o sea, nos adelantó lo que vamos a hacer de pronto en las demás clases, porque esta primera parte del tema estamos revisando la geografía, dónde está ubicado, los lugares, y luego íbamos a revisar la configuración social, política y religiosa que había en Jerusalén en los tiempos de Jesús, en Palestina en los tiempos de Jesús. ¿Sí? Ahí, bueno, nos hablaron de muchas cosas, pero eso lo vamos a profundizar en otros temas. ¿Sí? Vamos a mirar específicamente quién eran los fariseos, los saduceos, en fin, y esa va a ser la actividad que yo les voy a dejar. Ustedes van a consultar de manera breve esos grupos sociales y eso lo vamos a socializar la próxima semana, ¿sí? Pero ahorita ya les monto la actividad y les explico qué van a consultar. Además de eso, van a consultar la importancia que tienen esos lugares que yo les voy a colocar ahí, el río Jordán, qué pasó allí, en Belén, qué significado tiene para el cristianismo, ¿sí? Belén, el monte Sinaí, el Santo Sepulcro y el Monte de los Olivos. Entonces, más o menos, lo que estamos haciendo es eso y ustedes van a consultar esas 2 preguntas, pero obviamente 2 preguntas, pero tienen allí varias cositas que hacer. ¿Listo? Entonces, mire, allí de manera resumida, pues nos hacen un acercamiento a cómo estaba configurada la sociedad en tiempos de Jesús. Sabemos que no fue nada fácil. Habían romanos, estaban controlados por los romanos, habían judíos, en fin, todos esos grupos que allí se mencionan, que los escribas, que los saduceos, fariseos,
eran muy aferrados a la ley. Habían pobres, habían mujeres, habían prostitutas, mejor dicho, era una sociedad que tenía una dinámica social muy diferente, ¿sí? Y que Jesús, en todo ese proyecto de él, de traer paz al mundo, le tocó, digamos, enfrentarse a todos esos grupos, ¿sí? A todos esos grupos que estaban allí. Miren cómo estaba configurada la región, ¿sí? Estaba configurada por más o menos 3 regiones. Se sabe que los que eran de Samaria, los samaritanos, no se gustaban, ¿sí? Porque no eran judíos, no se gustaban con los judíos de Judea, ¿sí? En fin, ya sabemos que Jesús también tuvo un encuentro con la mujer samaritana, ¿sí? Donde están en un pozo y ella está sacando agua y él le pide, pero ella le dice, pero si los judíos, nosotros no nos llevamos bien. Jesús le recibe el agua como una forma de incluirla, ¿sí? De que vea en ella de que Jesús no es una persona que la iba a rechazar porque era simplemente de esa región. Entonces el video nos muestra eso, eh, esas cosas, esos lugares o esa configuración, ¿sí? De Palestina en los tiempos de Jesús, ¿sí? Muy bien, entonces también hay un misterio, pues digamos un misterio sobre dónde nació Jesús, ¿sí? Y cuándo nació también ahí, sobre el origen de Jesús, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar aquí un video corto que nos va a, bueno, vamos a escuchar allí unas personas que han investigado sobre esta parte, ¿sí? Bueno, entonces ya se los comparto para que también veamos allí y aprendamos muchas cosas más, ¿sí? Según la tradición cristiana, sería aquí donde se... Belén, Palestina. Según la tradición cristiana, sería aquí donde se iniciaría la era que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Los evangelistas no están de acuerdo con el lugar de nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas afirman que Jesús nació en Belén, mientras que Marcos y Juan afirman que nació en Nazaret. La Virgen María es mujer de Galilea. La región de Israel está dividida en 3 regiones, el sur Judea, el centro Samaria y el norte Galilea. Estos son galileos. Nazaret es una aldea de Galilea. Y entonces, un buen judío pues tiene que ser de Judea, no de Galilea. Estos son como de la periferia. Como descendiente de David, el Mesías debía nacer en la zona davídica, digamos así, en Judá, en Belén. Cómo de Belén llega a Nazaret es parte también de los relatos que hay que ir construyendo. Lucas, que es el que hace el trabajo historiográfico más importante, toma como dato de referencia histórica un censo de Augusto César, lo fija el aumento de Herodes el Grande en Jerusalén. Entonces, por el motivo del censo, José va a su lugar de nacimiento para el censo. Algunos historiadores no encuentran un censo de Augusto por esa época, encuentran un censo de Herodes Antipas 10 años más tarde, que es un censo local, no es un censo imperial. Y los censos locales no se hacían en el lugar de nacimiento, sino en el lugar donde vivía. De allí algunos dicen que si el censo no conjuga históricamente, tiene que ver con que Jesús en realidad no pudo haber nacido por cuestiones de cronología histórica en Belén, sino que nació en Nazaret.
Los 4 evangelios que componen la Biblia dan cuenta de la opresión que el pueblo de Jesús vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Sin embargo, no acuerdan respecto al lugar concreto del nacimiento de Jesús. Estas divisiones comienzan en las Escrituras. Jesús nació en la aldea de Belén, Betlehem en hebreo, derivado de Beit, casa, y Lehem, pan, que es un pueblo pequeño, una aldea, en la que había nacido el rey David. Tenemos la historia en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, que cuando María quedó embarazada, ella vivía en Nazaret. Nazaret es otra región, está en la región de Galilea, está al norte del país. Nazaret, Israel. Una pequeña ciudad en la que hoy habitan apenas 70.000 habitantes. Está ubicada a 115 kilómetros de Belén. 2 milenios atrás, ese viaje implicaba una semana y en un territorio desértico donde se podía morir por deshidratación o como víctima de ladrones y bandidos. Pero ¿por qué emprenderían un viaje tan peligroso y complicado? Por causa de la orden que dio Augusto César de que para levantar un empadronamiento o censo, los hombres con propiedades tendrían que regresar al lugar en donde tenían sus propiedades, José, que era descendiente del rey David, tuvo que regresar a Belén donde tenía sus propiedades, aunque María ya estaba embarazada. El Mesías tenía que nacer en Belén, de ahí que Herodes después haya mandado matar a los niños menores de 2 años de la aldea de Belén. Cuando Herodes mandó matar a los niños, Jesús fue llevado por sus padres a Egipto, pero cuando Herodes murió y José se enteró, regresó a Palestina para volver a vivir allí, pero no quiso regresar a Belén porque Arquelao, el hijo de Herodes, era el gobernante y teniendo miedo de que siguieran buscando al niño, él prefirió regresar a aquella ciudad donde había vivido ya algunos años, donde había conocido a María, la ciudad de Nazaret. En las páginas de la Biblia no hay coincidencias sobre el lugar del nacimiento de Jesús. No existen hechos históricos que avalen que haya nacido en Belén. En el Evangelio de San Juan, Natanael, uno de los discípulos, se pregunta haciendo referencia a Jesús. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Se cumplieron las profecías? Resulta realmente escasa la información histórica sobre los primeros años en vida de Jesús. ¿Qué otros datos misteriosos se hallan alrededor de la figura de Jesús? ¿Cómo estuvo conformada su familia? ¿Pudo Jesús haber tenido hermanos? Profe. Bueno, sí. Bueno, allí también no es poner a dudarlos, sí, sino que veamos que la historia nos dice muchas cosas, sí, sobre el nacimiento. Pues allí podemos escuchar personas que están especializadas en el tema. Unos dicen que en Belén, otros dicen que en Jerusalén, pero o sea, la tradición cristiana dice que Jesús nació en Belén, sí, que Nazaret era donde vivía José y les tocó irse por allá. Vivió en Nazaret, pero bueno, en fin, hay muchos misterios acerca de Jesús, ¿sí? Bueno, luego ahí nos dicen de que si Jesús tuvo hermanos, en fin, unas cosas bastante que nos llaman la atención, ¿sí? Luego, pues, primero era primero había que tener conocimiento de cómo estaba o dónde estaba ubicada la región de Palestina, ¿sí? Que estaba, ya sabemos que estaba configurada por 3 regiones, ¿sí? Y cada una, pues, tenía un grupo. Pues sabemos que aquí los samaritanos eran diferentes, por lo general no eran judíos, entonces había aquí un conflicto entre los samaritanos y los de Judea, ¿sí? En fin, creo que la sociedad estaba muy configurada, muy diferente, ¿sí?
los sitios, los lugares por donde Jesús estuvo, los lugares de importancia, ¿sí? Para el cristianismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a consultar más adelante, ¿sí? Entonces, la actividad consiste en consultar, ¿sí? La actividad que ustedes tenemos que consultar, usted la va a montar a Classroom. Sí, yo la voy a montar a Classroom, claro. Yo se las pongo ahí siempre en Classroom, ¿oíste? Esa actividad va a tener plazo hasta el otro martes, o sea, van a tener 10 días. ¿Sí? La actividad número 2 es la segunda actividad que hemos dejado en este periodo. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿En qué consiste? La actividad número 1 van a ser dos. Va a ser muy sencilla porque nada más van a ser dos cosas, dos preguntas, por decirlo así. Pero esas dos preguntas van a tener varias cosas que buscar. ¿Sí? Primero, consulta. ¿Sí? Van a consultar de manera breve, si no se van a poner a escribir mucho, sino lo esencial. Consulta quiénes fueron los saduceos que ya se mencionó en el video, pero de igual manera ustedes pueden consultar. Fariseos, ¿sí? Y escribas, y los escribas, vamos a poner ahí, y los escribas. O sea, ustedes me van a consultar. Saduceos era un grupo, tal. Fariseos fueron un grupo, tal, y los escribas. ¿Sí me entienden? Eso es lo que van a consultar. Segunda, consulta, ¿sí? Consulta. Aquí el significado, ¿sí? Que tienen, mejor dicho, que tienen para el cristianismo, los siguientes sitios. O sea, ¿cuál es la importancia o qué sucedió ahí? Más bien, ¿sí me entienden? Los siguientes. El río Jordán, o sea, ¿qué pasó en el río Jordán? ¿Por qué tiene importancia para el cristianismo? Yo creo que ya hasta se los dije una vez. Belén, ¿sí? El monte Sinaí. Ahí lo estoy escribiendo. Monte Sinaí. El Santo Sepulcro, que ya también se los puse ahí de primero. O sea, ¿qué significado? ¿Qué pasó ahí? ¿O qué hay ahí en el Santo Sepulcro, más bien? Y el Monte de los Olivos. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, profesor. Bueno, miren, dos cositas súper sencillas, pero obviamente tienen que hacer acá varias consultas. Me van a poner allí en su cuaderno, en su Word, no sé cómo quieran entregarlo, quiénes fueron los saduceos. Los saduceos fueron un grupo tal, los fariseos y los escribas. Segunda, consulta el significado que tienen para el cristianismo los siguientes sitios. El río Jordán. Profe, en el río Jordán pasó esto, Belén, ¿qué significado tiene para el cristianismo este pueblo, Belén? ¿Qué pasó allí? El monte Sinaí, ¿sí? El Santo Sepulcro y el monte de los Olivos, ¿sí? Esos 5 lugares ustedes me van a poner ahí la importancia o el significado que tienen para el cristianismo, ¿sí? Actividad para entregar el próximo martes. 7 días contando desde hoy, en la tarde, en la mañana, sí, cuando ustedes puedan entregar la actividad. ¿Sí? O apenas se acabe la clase, se ponen en el descanso ahí a hacer la actividad. Está muy sencilla. ¿Entendido?
Sí, profe, entendido. Bueno, pues entonces ya saben, cualquier cosa que no entiendan o algo, ya saben, me pueden escribir de 12 a 1:30, yo los voy a estar allí asesorando. Entonces la actividad se les subió al Classroom, así que espero una buena entrega porque la primera actividad me entregaron bastante estudiantes y espero que en esta no sea la excepción, ¿sí? Porque es la primera, entonces, no, miren que eso está hasta muy sencilla, muy cortica, así que la primera tarea creo que era, faltando un día para ese martes, habían 35 ya entregadas, así que bueno, ya saben, ponerse al día, no estar dejando todo para última hora porque después se les acumulan las actividades, ¿sí? Entonces, de esa forma